Se suponía que sería una escapada sencilla de fin de semana, solo yo, mi abuela y su exmarido, Jack. Parecía una combinación extraña, pero no me importaba. Mi abuela, Helen, siempre había sido independiente, y Jack, bueno, era un hombre que amaba la naturaleza. Llevaban años divorciados, pero de alguna manera aún se llevaban lo suficientemente bien como para ir de campamento juntos. Yo me había unido al viaje porque quería un descanso de la ciudad, y pensé que sería una buena oportunidad para reconectar con ambos. El viaje comenzó en una tranquila y fría mañana de viernes a finales de otoño. Condujimos unas 2 horas fuera de la ciudad hasta un remoto campamento escondido en un bosque denso. El lugar había estado tranquilo las últimas veces que mi abuela lo había visitado. Un sitio sereno y pacífico, donde le gustaba escapar de todo. El aire era fresco y limpio, y al llegar al campamento, una ligera niebla cubría los árboles, dándole a todo una cualidad onírica y misteriosa. Se notaba que mi abuela estaba emocionada. Siempre le había encantado acampar, y era evidente que encontraba algo reconfortante en estar en medio de la naturaleza. Jack, sin embargo, parecía más serio. Miraba constantemente a su alrededor, escaneando el bosque con la mirada, como si esperara que algo saltara de entre los árboles en cualquier momento. Los tres comenzamos a montar el campamento. Jack se encargó de la tienda de campaña, mientras mi abuela aseguraba que tuviéramos suficiente leña para el fuego. Yo ayudé en lo que pude, pero la mayor parte del tiempo intenté mantenerme al margen. Lo último que quería era interferir en su rutina, especialmente después de tantos años de experiencia compartida. Al anochecer, ya habíamos encendido el fuego. Las llamas crepitaban y lanzaban chispas al aire mientras el frío se hacía más intenso. El bosque a nuestro alrededor parecía estar vivo, con el viento moviendo las ramas y el ocasional ulular de un búho rompiendo el silencio. A pesar de la belleza del lugar, había algo inquietante en el ambiente. Tal vez era la sensación de aislamiento o el hecho de estar tan alejados de la civilización. No había señal de teléfono, ni conexión a internet, solo nosotros y la vasta extensión de árboles que rodeaban el campamento. A medida que el fuego se hacía más pequeño, Jack se levantó murmurando algo entre dientes. Comenzó a caminar de un lado a otro, con las manos metidas profundamente en los bolsillos de su chaqueta. Al principio no le di importancia, pero luego noté algo extraño. El viento había cesado por completo y el bosque estaba en un silencio absoluto. Ya no se escuchaban los búhos ni el crujir de las hojas. Era como si el mundo entero hubiera detenido su curso por un momento. ¿Todo está bien?, pregunté rompiendo la quietud con mi voz. Jack no respondió de inmediato. Seguía caminando en círculos. Miré a mi abuela, pero ella no parecía preocupada. Seguía añadiendo troncos al fuego como si nada estuviera mal, pero yo no podía quitarme de encima la sensación de que algo no iba bien. «Voy a dar un paseo», dijo Jack finalmente. «Despejaré mi mente». Antes de que pudiera responder, ya se dirigía hacia los árboles, desapareciendo en las sombras. Mi abuela levantó la vista brevemente, pero no pareció importarle. Estaba acostumbrada al comportamiento extraño de Jack. Siempre había sido algo solitario, incluso cuando estaban juntos. Decidí quedarme junto al fuego, intentando disipar la inquietud que se había instalado en mi estómago. El silencio a nuestro alrededor era denso, casi opresivo. Me quedé mirando las llamas, observando cómo bailaban. Pareció pasar una eternidad antes de que Jack finalmente regresara, aunque probablemente solo fue media hora. Salió del bosque luciendo más tenso que nunca. Su rostro estaba pálido y sus ojos muy abiertos. Caminaba como si hubiera visto algo que no podía explicar. «¿Qué sucede?», pregunté con mi voz cargada de preocupación. Jack no respondió de inmediato. Simplemente se quedó ahí, respirando con dificultad. Finalmente habló, su voz baja y áspera. «¿Hay algo ahí fuera? No sé qué es, pero vi algo moverse en el bosque». No era un animal, era otra cosa. Intenté reírme pensando que tal vez solo se había asustado por la sensación de aislamiento. «Estás imaginando cosas, Jack. Es solo el bosque». Pero Jack insistía. «No, no era eso, te digo que vi algo estaba mal». No sabía cómo responder. Mi abuela, quien siempre había sido la calmada, parecía imperturbable. Seguía atizando el fuego como si nada inusual hubiera sucedido. Jack, en cambio, continuaba mirando fijamente hacia el bosque, con los ojos entrecerrados, como si esperara que algo apareciera.
No pasó mucho tiempo antes de que la tensión comenzara a crecer. El bosque, que había parecido tan pacífico antes, ahora se sentía sofocante, como si nos estuviera rodeando. El silencio regresó y el aire se tornó espeso, cargado de algo que ninguno de nosotros se atrevía a mencionar. Decidimos dar por terminado el día, aunque ninguno de nosotros logró dormir bien. Yo me revolcaba en mi saco de dormir, escuchando cada crujido y susurro entre los árboles. Cada vez que se rompía una rama o el viento aullaba, mi corazón se aceleraba. No estaba seguro si era solo la inquietud provocada por la historia de Jack, o si realmente había algo extraño en el bosque, pero conciliar el sueño fue casi imposible. A la mañana siguiente nos despertamos con una densa niebla que cubría todo a nuestro alrededor, tragándose el paisaje. Apenas podía ver a unos pocos pasos de distancia, mucho menos los árboles lejanos. La atmósfera se sentía distinta, pesada, casi opresiva. No podía deshacerme de la sensación de que algo no estaba bien. Deberíamos empacar e irnos, sugerí con la voz temblorosa. Este lugar se siente extraño, pero mi abuela negó con la cabeza. Tonterías, es solo la niebla, estaremos bien. Jack, sin embargo, no parecía tan seguro. Ya estaba guardando sus cosas de manera apresurada, casi frenética. Podía ver cómo sus manos temblaban mientras doblaba la tienda de campaña. No era típico de él estar tan nervioso. Nos vamos hoy, no importa qué, dijo con voz firme. Hay algo en ese bosque, y no pienso quedarme a descubrir qué es. No discutí, sentía lo mismo. La niebla parecía tener vida propia, moviéndose en patrones extraños, como si intentara arrastrarnos más adentro del bosque. Los vellos de la nuca se me erizaban, y no podía dejar de mirar por encima del hombro, esperando que algo surgiera de la bruma en cualquier momento. Logramos empacar el campamento rápidamente, aunque era difícil mantener la concentración con esa sensación inquietante, carcomiéndome por dentro. El aire se sentía más frío ahora, y la niebla parecía espesarse con cada minuto que pasaba. Apenas cruzamos palabra mientras recogíamos nuestras cosas y comenzamos a caminar hacia el coche. El bosque estaba demasiado silencioso, demasiado inmóvil, como si los árboles nos observaran, y entonces lo oímos. Un sonido profundo proveniente del interior del bosque, un gruñido grave y gutural que pareció vibrar en el aire a nuestro alrededor. Era un sonido diferente a cualquier otro que hubiera escuchado antes, profundo y amenazante. Mi abuela se detuvo en seco, su rostro palideció mientras giraba la vista hacia los árboles. Jack también se detuvo, con los ojos muy abiertos. «Tenemos que irnos ahora», susurró Jack con urgencia. Corrimos. La niebla se hizo más densa, casi imposible de atravesar con la vista, pero no nos detuvimos. Sorprendentemente, mi abuela, ágil para su edad, logró seguir nuestro ritmo. No sabíamos si lo que había producido aquel sonido nos estaba siguiendo, pero cada paso que dábamos se sentía como si algo invisible nos persiguiera. El suelo era irregular, y tropecé 2 veces, con el corazón martillando en mi pecho. Los gruñidos se hacían más fuertes, más cercanos, y sentía como el pánico subía por mi garganta. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegamos al claro donde habíamos estacionado el coche. Jack abrió la puerta de un tirón y nos metimos al vehículo sin pensarlo 2 veces. El motor rugió y arrancamos rápidamente, sin mirar atrás. Mientras nos alejábamos, la niebla comenzó a disiparse y el silencio opresivo se desvaneció. El sol rompió a través de las nubes proyectando una luz pálida sobre el paisaje. Mi abuela, sentada en el asiento trasero, tenía los ojos muy abiertos por el miedo, pero no dijo nada. Jack, con las manos aferradas al volante, mantenía la vista fija en el camino, sus nudillos blancos por la fuerza con que lo sujetaba. No hablamos mucho durante el camino de regreso a la ciudad, pero una cosa estaba clara. Apenas habíamos escapado de lo que fuera que acechaba en ese bosque. Tuvimos suerte y sabía que no volveríamos a ese lugar en mucho tiempo. Ahora que lo pienso, aún no sé qué fue lo que escuchamos ese día en el bosque. El gruñido, la sensación de ser observados, la densa niebla, todo parecía sacado de una pesadilla, pero fue real y nunca lo olvidaré. Hay lugares en este mundo donde las reglas normales no parecen aplicarse, donde el bosque no es solo árboles y fauna, sino algo más oscuro. Algo que espera que te alejes demasiado del camino, y una vez que te pierdes no es solo el bosque lo que va tras de ti,
Llevaba trabajando como policía aproximadamente 5 años cuando recibí la llamada sobre una operación encubierta en un bosque remoto. No lo dudé. Necesitaban que yo y un pequeño equipo investigáramos informes sobre actividades ilegales. Los detalles no eran claros, pero se hablaba de cazadores furtivos. Tal vez algo peor. El plan era simple: montar un campamento, observar desde la distancia y reunir información. No se suponía que fuera una misión peligrosa, pero sabía que, en un lugar así, cualquier cosa podría suceder. La operación se llevó a cabo en los densos bosques del norte de Maine. El terreno era accidentado, y el pueblo más cercano estaba a unas 2 horas de distancia. No estaba acostumbrado a estas condiciones. Mi trabajo usualmente era en la ciudad, entre calles llenas de gente, coches y sirenas. Pero había algo en el bosque que me ponía inquieto. Traté de quitarme esa sensación de encima, recordándome que ya había manejado situaciones difíciles antes. Nos dejaron en el bosque temprano por la mañana, justo cuando el sol comenzaba a salir. El frío calaba a través de mi chaqueta mientras caminábamos hacia el lugar donde montaríamos el campamento. El bosque parecía lo suficientemente tranquilo, con ese tipo de silencio en el que cada crujido de una rama suena demasiado fuerte. Montamos nuestras pequeñas tiendas y preparamos el equipo. La misión parecía sencilla: esperar y observar. La primera noche pasó sin incidentes. Me tocó el turno de vigilancia sentado junto a la fogata y escaneando los árboles con unos binoculares. Nada se movía. El cielo estaba completamente oscuro, y los únicos sonidos eran el ocasional susurro de las hojas o el lejano canto de un búho nocturno. Aún así, no podía quitarme de encima la sensación de que alguien me observaba. Era ese tipo de paranoia que aparece cuando estás en la naturaleza, lejos de cualquier ayuda si algo sale mal. Traté de ignorarlo. Solo eran los nervios, me dije. La segunda noche fue cuando las cosas empezaron a ponerse extrañas. Me despertó un ruido fuera de la tienda, algo pesado como pasos aplastando hojas secas. Pensé que era uno de los otros oficiales, pero cuando miré a mi alrededor, nadie más se movía. Mi ritmo cardíaco se aceleró mientras escuchaba con más atención. Los sonidos eran demasiado irregulares, demasiado deliberados, como si alguien intentara mantenerse oculto, pero no lo estuviera logrando del todo. Esperé unos momentos, tratando de convencerme de que no era nada, pero los ruidos continuaron. Decidí investigar. Tomé mi linterna y mi arma, moviéndome con cautela hacia el origen del ruido. Cada paso que daba sobre el suelo crujiente parecía traicionar mi posición. El haz de luz de mi linterna cortaba la oscuridad, iluminando el suelo del bosque y los troncos de los árboles. Avancé lentamente, con los ruidos cada vez más cerca. Estaba sudando, con los nervios a flor de piel, pero no podía sacudirme la sensación de que esto era más que un animal salvaje o algún compañero de equipo haciendo ruido. Entonces lo vi, una sombra moviéndose entre los árboles. Me congelé. No era un animal, y tampoco era uno de los oficiales. La figura era alta y se movía con un propósito, con la cabeza ligeramente inclinada y el cuerpo encorvado. No podía distinguir quién o qué era, pero un escalofrío recorrió mi columna. Había algo extraño en ello. Contuve la respiración sin atreverme a moverme. La sombra desapareció entre los árboles y esperé lo que pareció una eternidad, aunque en realidad solo fueron unos minutos. Tenía que decidir: ¿la seguiría o la reportaría? El equipo era mi prioridad, pero sabía que no podía dejar pasar esto sin investigarlo. Di otro paso hacia adelante, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. En ese momento mi radio crepitó. «Equipo Alfa, reporte su situación», dijo la voz del sargento Hall. Casi salto del susto. Traté de calmar mi respiración antes de responder en voz baja. «Nada que reportar, sargento, solo revisando la zona». Esperé su respuesta, pero no llegó. No hubo instrucciones ni palabras de tranquilidad. Intenté activar la radio de nuevo, pero estaba muerta. Había estado funcionando perfectamente momentos antes. Sentí un nudo en el estómago. Giré sobre mis talones y escaneé el área. Todo parecía normal a simple vista, pero sabía que algo no estaba bien. Fue entonces cuando lo escuché de nuevo. Un crujido, más cerca esta vez. La sombra que había visto antes estaba de vuelta, pero ahora era más clara, moviéndose rápidamente entre los árboles. Y no estaba sola. Había otras figuras, varias, desplazándose por el bosque como si supieran exactamente hacia dónde ir.
Sentí como mi pulso se aceleraba mientras trataba de mantener la calma. No estaba seguro de si debía correr o quedarme oculto. No tenía respaldo, y la radio no servía. No podía contar con el resto del equipo. Tenía que manejar esta situación solo. Me agaché detrás de una gran roca, manteniendo la linterna apagada, rezando para que no me vieran. Las figuras pasaron cerca, pero podía escuchar que hablaban en voz baja, no en inglés, sino en un idioma extranjero. Sus pasos se alejaron poco a poco, y después de unos minutos me atreví a echar un vistazo. El área estaba vacía otra vez, pero sabía que no debía confiarme. No estaba seguro. Decidí seguirlos. Las figuras se habían internado más en el bosque y necesitaba saber qué estaban haciendo allí. Sabía el riesgo, pero la curiosidad y mi deber me impulsaban a continuar. Me moví lo más silenciosamente posible, usando los árboles como cobertura. Mi entrenamiento se activó, recordándome observar señales. Ramas rotas, hojas movidas, cualquier indicio que revelara su ubicación. Pasaron horas, y el bosque se hizo más denso. Las figuras me habían llevado lejos del campamento. En un momento dado, me di cuenta de que ya no sabía dónde estaba. El mundo había quedado en completo silencio. El aire nocturno era espeso e inmóvil. Los únicos sonidos eran el ocasional crujido de una rama bajo mis pies. Mi estómago estaba en un nudo, y mi mente no dejaba de imaginar posibilidades. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Qué estaban haciendo en el bosque? Entonces lo oí. Un grito tenue, como un alarido ahogado. No era humano. Era algo más oscuro, algo que hizo que mi sangre se helara. Me quedé inmóvil intentando localizar el origen del sonido. Provenía de adelante, más allá de la siguiente línea de árboles. Me acerqué con cautela, tratando de no hacer ruido. Mientras me deslizaba entre la vegetación, vi la luz de una pequeña fogata parpadeando a la distancia. Podía distinguir sombras moviéndose alrededor del fuego, figuras encorvadas, ocupadas con algo. No podía decir qué, pero sabía que tenía que acercarme más. Me moví alrededor del claro, quedándome detrás de la densa vegetación, y entonces lo vi. El origen del grito. Era una persona, atada a un árbol, luchando contra las cuerdas que lo sujetaban. Sus ojos estaban desorbitados por el miedo, su cuerpo cubierto de cortes. Estaba claro que había sido torturada. Mi corazón latía con fuerza mientras procesaba lo que veía. Esto no era una simple operación de caza furtiva, era algo mucho peor. Apenas tuve tiempo de reaccionar antes de que una de las figuras se girara. Mi corazón se detuvo por un segundo. Los ojos del hombre se encontraron con los míos por un instante. No gritó, no hizo ruido, simplemente levantó una mano. Corrí. No miré atrás. El bosque parecía alargarse interminablemente mientras corría en la oscuridad. Mi mente era un torbellino y mis piernas ardían de dolor. No podía detenerme. Tenía que regresar al campamento, tenía que advertir a los demás, pero cuanto más corría, más sentía que las sombras me perseguían, que esas figuras estaban justo detrás de mí, fuera de mi vista. Cada susurro entre los árboles hacía que mi pulso se disparara. Finalmente, tropecé de vuelta al campamento exhausto y sin aliento. Encontré al resto del equipo, tan confundidos como yo. Mi mente trataba de juntar las piezas de lo sucedido, pero lo único que pude hacer fue reportar lo que había visto. Empacamos y nos fuimos lo más rápido que pudimos. La operación estaba comprometida, y no quedaba nada más que hacer excepto salir del bosque. Nunca supe quiénes eran esas personas ni qué hacían allí. El bosque estaba en completo silencio mientras nos alejábamos. Por primera vez en mucho tiempo, agradecí escuchar solo el sonido de nuestros pasos y el viento entre los árboles. Sin embargo, la imagen de esa persona torturada quedó grabada en mi memoria. El bosque, al parecer, guardaba secretos que era mejor no descubrir. Siempre me ha encantado el senderismo. Hay algo en estar rodeado de árboles, lejos del ruido de la vida diaria, que me llena de paz. Esto ocurrió en el verano del año 2016. Cuando mi amigo Matt y yo decidimos hacer un viaje de campamento de fin de semana a las montañas de Sierra Nevada, en California. Habíamos oído hablar de un sendero llamado Devil's Ridge Loop, que se suponía era desafiante pero ofrecía vistas increíbles. Ambos estábamos en nuestros 20s y pensábamos que estábamos en buena forma.
Así que empacamos nuestro equipo y salimos temprano un sábado por la mañana. El sendero era hermoso pero exigente. Comenzaba con una inclinación constante que hacía que nuestras piernas ardieran. Sin embargo, de vez en cuando podíamos vislumbrar las montañas circundantes a través de los claros entre los árboles, y eso hacía que valiera la pena el esfuerzo. Nuestro plan era recorrer el circuito completo, que tenía una distancia aproximada de unos 20 kilómetros, y regresar al campamento antes del atardecer. Al mediodía, habíamos avanzado aproximadamente la mitad del trayecto cuando Matt empezó a quejarse de un dolor de cabeza. Al principio pensamos que era solo deshidratación, así que hicimos una pausa, bebimos agua y comimos algo. Pero, en lugar de mejorar, su dolor de cabeza se convirtió en una migraña intensa. Estaba pálido y sudando, y podía ver que necesitaba regresar al campamento y descansar. Matt sacó un mapa y señaló un atajo que atravesaba el bosque y lo llevaría de regreso al campamento más rápido. Me aseguró que estaría bien y me animó a terminar el recorrido, ya que habíamos llegado tan lejos. Dudé, pero finalmente acepté. Lo observé alejarse por el atajo y luego continué por el sendero yo solo. Al principio, la soledad era agradable. El bosque estaba tranquilo, salvo por el ocasional susurro de las hojas con el viento o el canto distante de los pájaros. El sendero comenzó a descender hacia un valle densamente boscoso, y la luz del sol apenas se filtraba a través del dosel de los árboles. Estaba concentrado en mis pasos cuando escuché el primer grito. Me detuve en seco. Era un sonido lejano pero inconfundible, agudo, crudo y lleno de terror. Mi primer pensamiento fue que alguien estaba en peligro, tal vez siendo atacado. Agucé el oído esperando escucharlo de nuevo. Unos segundos después se repitió, esta vez más fuerte. Me quedé inmóvil. Mi mente corría a toda velocidad. ¿Era una persona? ¿Un animal? Había leído que los pumas a veces suenan como el grito de una mujer, pero esto era tan perturbador que no podía estar seguro. Los gritos continuaron, haciéndose más fuertes y frecuentes, y sentí como mi pecho se tensaba. Sabía que los pumas eran nativos de esa zona, pero escuchar sus supuestos sonidos en persona era completamente diferente a leer sobre ellos. No podía decidir qué hacer. Si era un puma, hacer ruido podría ahuyentarlo, o podría atraerlo. Si era otra cosa, tampoco quería llamar la atención sobre mí. Cada consejo de supervivencia que había leído parecía contradecirse en ese momento. Me quedé allí, con el corazón latiendo a toda velocidad, tratando de determinar de dónde venía el sonido. Era difícil saberlo porque los ecos reverberaban en el valle, pero creía que provenía de algún lugar a mi izquierda. Con movimientos lentos, comencé a caminar hacia la derecha, alejándome del ruido, cuidando que mis pasos fueran lo más silenciosos posible. El bosque se sentía opresivo, como si se cerrara sobre mí. Cada sombra parecía moverse, y cada crujido de una rama me hacía estremecer. Miraba constantemente por encima del hombro, esperando encontrarme con un par de ojos brillando en la oscuridad. Los gritos continuaron durante lo que parecieron horas, aunque probablemente solo fueron unos minutos. Luego, tan repentinamente como habían comenzado, cesaron. El silencio fue casi peor. Me quedé paralizado esforzándome por escuchar algo. Pasos, el crujir de hojas, cualquier cosa. Pero el bosque estaba completamente quieto. No creo haberme movido tan rápido en mi vida. Prácticamente corrí por el sendero, tropezando con raíces y rocas, pero negándome a detenerme. Cuando finalmente llegué al campamento, encontré a Matt acostado en la tienda de campaña, luciendo miserable, pero vivo. Me preguntó si había terminado el sendero, y simplemente asentí, incapaz de encontrar palabras para explicarle lo que había escuchado. Unos años después, en 2019, fui a un festival de música con unos amigos. Fue uno de esos eventos de varios días, donde la gente acampa en tiendas de campaña cerca del lugar del concierto. El campamento estaba lleno de personas, y las tiendas estaban tan apretadas que parecía un laberinto. La primera noche fue increíble. Nos quedamos despiertos hasta tarde escuchando música en vivo y pasando el rato junto a la fogata. Cuando finalmente nos metimos en nuestra tienda, ya había pasado la medianoche y estábamos completamente agotadas. Mi amiga Sara y yo compartíamos una pequeña tienda para 2 personas, y nos quedamos dormidas casi de inmediato. Al amanecer, me despertó el sonido de un motor arrancando. Al principio era un ruido amortiguado,
y asumí que alguien estaba empacando para irse temprano. Me di la vuelta, intentando volver a dormir, pero el sonido se hizo más fuerte. Cuando abrí los ojos, vi el tenue resplandor de unas luces traseras rojas a través de la tela de la tienda. Al principio estaba confundida, todavía medio dormida, pero luego me di cuenta de que un camión estaba en movimiento y se dirigía directamente hacia nosotras. El pánico se apoderó de mí. Alcancé a Sara, que seguía profundamente dormida, y la rodé sobre mí justo cuando las llantas del camión aplastaron el borde de nuestra tienda. El marco metálico se dobló hacia adentro, y sentí como el suelo vibraba mientras el camión pasaba a escasos centímetros de donde Sara había estado acostada. Cuando el camión finalmente se detuvo, salí de la tienda a toda prisa, con el corazón latiendo desbocado. Un grupo de personas estaba gritando al conductor, quien claramente estaba ebrio y no tenía idea de lo que acababa de hacer. El costado de nuestra tienda estaba completamente aplastado, y nuestro equipo estaba esparcido por todas partes. Sara estaba conmocionada pero ilesa, y yo solo podía sentirme agradecida de que hubiéramos salido con vida. El conductor fue escoltado fuera del lugar por el personal de seguridad, y pasamos el resto de la mañana tratando de recuperar lo que pudimos de nuestro campamento. Ambas experiencias me dejaron impactada de maneras diferentes. La caminata me recordó lo vulnerables que somos en la naturaleza, donde ya no estamos en la cima de la cadena alimenticia. Por otro lado, el incidente en el festival me mostró lo imprudentes y peligrosas que pueden ser las personas. Hasta el día de hoy, sigo haciendo senderismo y acampando, pero esos momentos siempre están en el fondo de mi mente. Sirven como un recordatorio de que, sin importar cuán preparada creas estar, siempre hay algo impredecible esperando justo a la vuelta de la esquina. La lluvia había caído sin tregua desde la mañana. No era el tipo de llovizna suave que puedes ignorar, sino una tormenta que empapaba todo en cuestión de minutos. Había estado esperando este viaje de campamento durante semanas, planificando cada detalle, y ahora sentía que era una maldición. Tenía 28 años, y esta escapada debía ser un retiro en solitario, una oportunidad para desconectarme de todo y de todos. Elegí un lugar aislado, profundo en las montañas humeantes, lejos de cualquier pueblo o incluso de otros campistas. Mi plan era simple: pasar el fin de semana haciendo senderismo, leyendo junto al fuego y durmiendo bajo las estrellas. Pero por supuesto las cosas no salieron como esperaba. La lluvia no daba señales de detenerse, y para cuando llegué a mi campamento, mi equipo ya estaba completamente empapado. Había escogido un pequeño claro junto a un arroyo, rodeado de árboles densos. El bosque parecía vivo con el sonido de la lluvia golpeando las hojas y los ocasionales truenos que retumbaban a lo lejos. Monté mi tienda de campaña rápidamente, intentando sacar lo mejor de la situación, pero no podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Había estado en esta parte de las montañas antes, pero hacía años. En aquel entonces, había estado con amigos, riendo alrededor de una fogata, no solo en medio de una naturaleza salvaje con una tormenta aproximándose. Una vez que terminé de armar la tienda, lancé mi equipo adentro, me cambié a ropa seca, y me acomodé en una pequeña silla de campamento bajo el toldo de la tienda. El aire olía a tierra húmeda y pinos, pero había algo inquietante en el silencio que siguió a la lluvia. Todo se sentía demasiado quieto, demasiado silencioso. Miré hacia el arroyo cercano. El agua estaba crecida, moviéndose con rapidez, pero el sonido de su corriente era ahogado por el constante golpeteo de la lluvia sobre la tienda. Había llevado una pequeña estufa portátil para calentar comida, así que la encendí y preparé una rápida comida con sopa enlatada. Mientras comía, podía escuchar cómo las ramas crujían bajo el peso de la lluvia. De vez en cuando se rompía una ramita, enviando un escalofrío por mi espalda. No era raro que los animales hicieran ruido en el bosque, pero los sonidos de esa noche se sentían diferentes, extraños. Cuando terminé de comer, me metí en la tienda y cerré la cremallera con fuerza, con la esperanza de mantenerme seco. La tormenta no mostraba signos de detenerse, y podía escuchar cómo el viento se intensificaba, haciendo que los árboles se balancearan de manera antinatural. Intenté distraerme leyendo un libro, pero mi mente divagaba constantemente.
Imaginaba sombras moviéndose afuera de mi tienda. Cada pequeño sonido, el susurro de las hojas, el chasquido de una rama rompiéndose a lo lejos, sonaba más fuerte, más intencionado, como si algo estuviera observándome. No fue hasta que el sol comenzó a ponerse que la verdadera sensación de inquietud se instaló. La luz del día se desvaneció rápidamente y la oscuridad envolvió por completo el bosque. Sin una fogata que me acompañara, me quedé en la completa negrura de mi tienda, escuchando la lluvia y el viento, sintiéndome más aislado que nunca. Fue entonces cuando lo escuché. Al principio era tan tenue que pensé que podría haberlo imaginado. Un suave sonido de rasguños, apenas audible sobre la lluvia, pero luego volvió, más fuerte esta vez, un sonido lento, como si algo se arrastrara fuera de mi tienda. Me congelé con el corazón latiendo desbocado sin saber qué hacer. Era un sonido que no podía identificar, algo que se arrastraba por el suelo, algo pesado. El sonido se detuvo y durante unos momentos hubo silencio, pero ese silencio era tan inquietante como el sonido mismo. La lluvia caía con más fuerza, el viento aullaba entre los árboles, pero yo no podía quitarme de encima la sensación de que algo estaba ahí afuera. Me quedé quieto, escuchando cualquier movimiento. Entonces un sonido diferente rompió la quietud. Un gruñido bajo, casi como un rugido, proveniente de la dirección del arroyo. Inmediatamente sentí cómo el estómago se me hundía. Sabía que los únicos animales que rondaban estos bosques por la noche eran osos, y ellos no solían acercarse tanto a los campamentos humanos, a menos que estuvieran desesperados. Aquello no sonaba como un oso. Era diferente. El gruñido se escuchó nuevamente, esta vez más fuerte, seguido de un sonido de algo arrastrándose, acercándose a mi tienda de campaña. Podía sentir cómo el aire a mi alrededor cambiaba, como si el propio bosque contuviera el aliento. Yo también contuve el mío, intentando permanecer lo más quieto posible, esperando que, fuera lo que fuera, no me notara. De repente, un golpe seco resonó justo afuera de mi tienda. Mi corazón latía con fuerza mientras contenía la respiración y escuchaba. El golpe se repitió, y luego oí claramente el sonido de algo oliendo el suelo, su nariz rozando la tela de la tienda. Casi salté de mi piel cuando un arañazo repentino raspó uno de los lados de la tienda. Algo estaba intentando rasgarla. Era demasiado grande para ser un mapache o un zorro. Mi mente corría intentando descifrar qué podía ser. Estiré la mano hacia mi linterna, con los dedos temblorosos, y encendí el haz de luz. Gateé lentamente hacia la entrada de la tienda, y abrí la cremallera solo lo suficiente para mirar hacia afuera. Lo que vi hizo que mi sangre se helara. Una gran figura se movía justo fuera del alcance de la luz. Algo masivo y oscuro, erguido sobre dos piernas. Su silueta era vaga bajo la noche empapada por la lluvia, pero vi lo suficiente como para saber que no era nada que hubiera visto antes. La figura se movía lentamente, de manera metódica, arrastrando algo detrás de ella que raspaba contra el suelo. No podía distinguir sus rasgos, pero era claramente humanoide, aunque su cuerpo era demasiado grande y sus movimientos demasiado lentos, como si no perteneciera a este mundo. Mi mente gritaba que debía correr, pero mi cuerpo se negaba a moverse. No fue hasta que la criatura se acercó más, llevando su rostro hacia la tenue luz de mi linterna, que me di cuenta de lo que estaba arrastrando. Era un cuerpo inerte, colgado de sus hombros como si fuera un muñeco de trapo. Esa visión me empujó al límite. El pánico se apoderó de mí y rápidamente cerré la cremallera de la tienda, mi corazón latiendo más rápido de lo que podía procesar. La criatura se detuvo, como si hubiera percibido mis movimientos dentro de la tienda. Escuché otro gruñido y luego, para mi horror, comenzó a caminar en círculos alrededor de la tienda, sus garras rasgando la tela mientras se movía. Mi mente no podía dejar de correr. No podía quedarme dentro de la tienda, pero tampoco podía arriesgarme a salir al bosque. No había a dónde ir. El bosque se sentía asfixiante, como si se hubiera cerrado a mi alrededor. Me quedé allí, temblando en mi ropa mojada, sabiendo que si hacía un sonido o me movía demasiado rápido, la criatura me escucharía. Los minutos se alargaron, cada uno sintiéndose como una eternidad. Finalmente, reuní suficiente valor para abrir lentamente el saco de dormir de emergencia que tenía guardado y, con movimientos cautelosos, comencé a empacar mi mochila con solo lo esencial: comida, un botiquín de primeros auxilios, la linterna y un cuchillo.
No tenía idea de si alguno de esos objetos me serviría, pero tenía que intentar algo. Esperé, rezando para que la criatura se marchara, pero nunca lo hizo. Seguía rodeando la tienda, arrastrando su horrible carga, deteniéndose de vez en cuando para olfatear el aire. Podía sentir su presencia justo afuera, acechando como un depredador esperando atacar. La lluvia se intensificó, y el trueno resonaba en el aire, enmascarando los leves sonidos que hacía mientras me preparaba. Y entonces, justo cuando pensé que no podría soportarlo más, la criatura se detuvo. El bosque quedó en completo silencio. Incluso la lluvia pareció detenerse por un instante, como si el mundo entero contuviera el aliento. Esperé. No pasó nada. Finalmente, después de lo que sintió como una eternidad, reuní el coraje para asomarme de nuevo. El haz de la linterna parpadeaba débilmente mientras abría con cuidado la solapa de la tienda. La criatura se había ido, pero el miedo no me abandonó. Algo me decía que no estaba lejos, que todavía estaba observando. Rápidamente empaqué la tienda y todo lo que pude cargar, decidiendo que quedarme en el bosque ya no era una opción. Tropecé a través de los bosques empapados por la lluvia, con la mente desbocada, incapaz de confiar en las sombras, en los sonidos del agua o incluso en el suelo bajo mis pies. El cielo permaneció cubierto de nubes, y la tormenta no mostraba señales de detenerse. No miré atrás ni una sola vez. Cuando finalmente llegué a la estación de guardabosques, horas más tarde, empapado hasta los huesos y temblando, encontré a un grupo de campistas reunidos alrededor de una fogata. Estaban ajenos al terror del que acababa de escapar. Me saludaron con una mezcla de curiosidad y confusión cuando les pregunté si habían visto algo extraño en el bosque, pero no les conté toda la historia. No había necesidad. En cuanto a mí, nunca he regresado a las montañas humeantes y no creo que lo haga jamás. No sé qué fue lo que vi esa noche, pero tampoco necesito saberlo. Lo único que sé es que hay algo en esos bosques, algo que caza cuando la lluvia cae y el cielo se oscurece, algo que no se detendrá hasta encontrarte. Y casi me encuentra a mí. Recuerdo ese fin de semana como si hubiera sido ayer. Era principios de octubre, y el frío en el aire anunciaba el cambio de estación. Llevaba semanas esperando este viaje, solo mi mejor amigo Mark y yo, listos para un fin de semana de campamento en el bosque. Ya lo habíamos hecho antes, pero esta vez se sentía diferente. Había algo en este lugar que me inquietó desde el momento en que llegamos. Conducimos hasta una zona remota, a unas 2 horas del pueblo más cercano, sin un alma a la vista. No éramos del tipo de personas que acampan en sitios concurridos. Preferíamos encontrar un lugar apartado, lejos del camino, donde el mundo pareciera ser solo nuestro. Este lugar, al que llamaremos Pine Ridge, tenía un pequeño sendero donde estacionamos el coche y comenzamos a caminar. No era un camino difícil, apenas un recorrido de unos 3 kilómetros, pero había algo en el silencio que lo rodeaba que se sentía demasiado tranquilo, casi perfecto. Instalamos nuestras tiendas en un pequeño claro rodeado de altos pinos. El sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre el suelo del bosque. No soplaba brisa, y el único sonido era el crujido de nuestras botas sobre el terreno seco mientras desempacábamos nuestro equipo. Recuerdo haber sentido un leve malestar al darme cuenta de lo silencioso que estaba todo. No había pájaros, ni insectos, nada. Solo el ocasional susurro de una rama sobre nuestras cabezas. Mark no parecía preocuparse por esto. Estaba ocupado encendiendo el fuego, recogiendo leña y bromeando sobre cómo iba a preparar una cena de 5 estrellas sobre las llamas. Por mi parte, no podía quitarme de encima la sensación de que algo no estaba bien. Miraba constantemente a mi alrededor, escaneando los densos árboles, esperando ver algún movimiento, pero siempre eran solo árboles, nada más. Una vez que el fuego estuvo encendido, intenté dejar de lado mis preocupaciones. Teníamos cervezas, aperitivos y una buena conversación. Las llamas danzaban, proyectando sombras que se movían entre los árboles. Debería haber sido una noche perfecta, pero la quietud se sentía como un peso, presionándome el pecho. La noche cayó rápidamente. Para cuando el fuego se redujo a brasas, el bosque estaba completamente oscuro, con solo el tenue contorno de los árboles visible contra el cielo. Mark y yo recordamos antiguos viajes de campamento,
Compartimos algunas risas más y finalmente nos metimos en nuestras tiendas para pasar la noche. La temperatura había bajado y me envolví en mi saco de dormir intentando encontrar algo de comodidad, pero el sueño no llegaba fácilmente. Alrededor de las 2 de la madrugada, me despertó un sonido. Era un leve golpe, casi como un paso. Al principio pensé que era simplemente el bosque asentándose, tal vez algún animal caminando cerca. Pero luego hubo otro sonido, más cercano esta vez. Un suave crujido de hojas, un paso lento y deliberado. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, demasiado asustado para moverme o llamar a Mark. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación, pero mi instinto me decía lo contrario. Otro paso más cerca. Podía oír el crujido de las hojas bajo unos pasos pesados. Quienquiera que estuviera allí, o lo que fuera, se estaba moviendo con un propósito. Lentamente bajé la cremallera de mi tienda lo suficiente como para asomarme. El fuego hacía mucho que se había apagado, y la única luz provenía del tenue resplandor de la luna. No podía ver nada, ninguna sombra ni figura, pero el aire se sentía denso, sofocante. De repente escuché el crujido seco de una rama seguida de un sonido de algo siendo arrastrado, como si un objeto pesado se deslizara por el suelo. Mi corazón dio un vuelco. El ruido provenía del borde del claro, cerca de los árboles. Quienquiera que estuviera allí intentaba permanecer oculto, pero no estaba haciendo mucho esfuerzo por ser silencioso. Alcancé mi teléfono, pero la señal era débil, apenas una pequeña barra que parpadeaba intermitentemente. Pensé en despertar a Mark, pero no me atreví. Si algo estaba ahí fuera, no quería alertarlo haciendo ruido. Escuché lo que parecieron horas, mi respiración superficial y mi pulso retumbando en mis oídos. Finalmente, después de lo que sintió como una eternidad, el ruido cesó. El bosque a mi alrededor volvió a estar en silencio, pero no podía deshacerme de la sensación de que no estaba solo. Después de un tiempo, reuní el coraje suficiente para abrir la cremallera de la tienda y salir. El aire estaba más frío, y el suelo se había endurecido con la caída de la temperatura. Escaneé el claro con mi linterna, pero no había nada, solo árboles y matorrales. Ninguna señal de algo inusual. Aún así, los vellos de mi nuca estaban erizados, y no podía sacudirme la sensación de estar siendo observado. Lentamente, caminé hacia la tienda de Mark. Me arrodillé frente a la tienda de Mark. Tenía que despertarlo, esto no era normal, y no podía quedarme solo allí afuera ni un segundo más. Golpeé la tienda suavemente, tratando de no hacer mucho ruido. No obtuve respuesta. Golpeé de nuevo, esta vez más fuerte, pero seguía sin haber reacción. El pánico comenzó a apoderarse de mí. ¿Por qué no despertaba? Extendí la mano hacia la cremallera y la abrí, pero la tienda de Mark estaba vacía. Mi corazón cayó al fondo de mi estómago. Lo llamé, apenas susurrando su nombre, pero no hubo respuesta. Tomé mi linterna y la dirigí alrededor del claro, buscando desesperadamente. Mark no estaba por ningún lado. Escaneé los árboles, las sombras entre ellos, pero todo lo que veía eran las oscuras siluetas de las ramas balanceándose con el viento. Por un momento pensé que estaba perdiendo la cabeza, pero entonces lo oí. Pasos, provenientes de lo más profundo del bosque. No era el sonido de arrastre que había escuchado antes. Eran pasos lentos y deliberados, como si alguien caminara directamente hacia mí. Mi cuerpo se paralizó. Los pasos se acercaban cada vez más, y no tenía idea de qué hacer. Apagué la linterna y me escondí detrás de un árbol cercano, conteniendo la respiración. Los pasos se detuvieron. Por un momento pensé que tal vez lo había imaginado todo, pero entonces, justo delante de mí, vi algo moverse. Una figura apenas visible entre los árboles, deslizándose en la oscuridad. No me atreví a hacer un solo sonido. Permanecí lo más quieto posible, observando cómo la figura avanzaba lentamente, con movimientos deliberados, hacia el lugar donde había estado la tienda de Mark. La figura era alta, demasiado alta, y sus movimientos eran antinaturales, casi espasmódicos. Quería gritar, pero el miedo me tenía atrapado, con la garganta cerrada. Se quedó allí, inmóvil, justo más allá de los árboles. No sabía si me había visto o no, pero no iba a esperar para averiguarlo. Esperé hasta que la figura comenzó a alejarse del claro. Fue entonces cuando corrí. Corrí tan rápido como pude, con las piernas ardiendo por el esfuerzo y la mente llena de terror.
No sabía a dónde iba, solo sabía que tenía que alejarme. Me adentré más y más en el bosque, tropezando con raíces y piedras, sin importarme el ruido que hacía. Lo único que quería era poner la mayor distancia posible entre yo y esa cosa. Seguí corriendo. Aunque no tenía idea de dónde estaba, mi corazón latía con fuerza y no podía distinguir si jadeaba por el agotamiento o por el miedo. Después de lo que sintió como una eternidad, tropecé y caí. Mi linterna salió volando de mi mano, girando hasta desaparecer en la oscuridad. Me levanté rápidamente, pero no pude encontrarla. El bosque se sentía vivo, con ojos observándome, y tenía la sensación de que los árboles se cerraban a mi alrededor. Entonces volví a escuchar los pasos, esta vez más cerca. No podía ver de dónde venían, pero el pánico se apoderó de mí. Corrí sin pensar, esquivando árboles, ignorando el dolor en mi costado. Y entonces, como por milagro, vi una luz tenue en la distancia. No era mucho, apenas un pequeño resplandor a través de los árboles, pero fue suficiente para darme fuerzas. Corrí hacia la luz, con las piernas temblando por el esfuerzo, pero no me detuve. Finalmente salí de entre los árboles y tropecé hacia un pequeño claro. Allí, al borde del sendero, estaba la silueta de mi coche. No podía creerlo. De alguna manera, había corrido en la dirección correcta. Caí frente al coche jadeando, con la mente aún aturdida por el terror que acababa de experimentar. Los faros estaban encendidos, y pude ver a Mark de pie junto al vehículo, con una expresión de confusión en su rostro. Cuando lo vi, todo el miedo y la adrenalina se desvanecieron. Ya no me importaba lo que hubiera pasado. Solo quería salir de allí. Mark no recordaba qué había ocurrido. Dijo que se había despertado y había encontrado el fuego apagado y el campamento completamente en silencio. Su tienda estaba rasgada y nuestras cosas estaban esparcidas. No pudimos explicarlo. No había señales de lo que había visto o escuchado. Esa noche dejamos Pine Ridge. No miramos atrás. Lo que fuera que estuviera en esos bosques, lo que escuché y sentí nunca tuvo sentido. Es algo que nunca olvidaré. Hasta el día de hoy, no sé si era una persona, un animal o algo más. Pero hay algo de lo que estoy seguro, había algo allí afuera. Y nunca volveré a poner un pie en ese lugar. La tormenta comenzó como un leve susurro. Al principio, era solo el viento rozando las delgadas paredes de aluminio de la caravana, pero pronto se hizo más fuerte, sacudiendo las patas metálicas que mantenían la estructura elevada del suelo. No sabía qué hora era, pero la noche se sentía interminable. Tenía unos 11 años en ese entonces, y acampar era la gran tradición familiar. Sin embargo, ese año solo estábamos mi madre y yo. Los demás se habían retirado, alegando horarios ocupados u otras excusas. A mi madre no pareció importarle. Dijo que sería divertido pasar tiempo solo las dos. Nos habíamos instalado en un campamento remoto, en algún lugar profundo de Missouri, lo suficientemente lejos de la ciudad como para ver las estrellas con claridad por la noche. La caravana en la que estábamos era una vieja estructura montada en la parte trasera de un camión. Mi madre la había deslizado fuera del vehículo y colocado sobre patas metálicas, dejándola independiente. No era muy grande, apenas suficiente para una diminuta cocina, una pequeña cama para mi madre y una litera estrecha para mí. Los primeros días habían sido agradables. Pescamos en el lago cercano, asamos salchichas en una fogata y jugamos a las cartas cuando el sol se escondía. El aire era húmedo, y los mosquitos eran implacables, pero todo se sentía como debía ser. Una experiencia auténtica de campamento. Esa noche, sin embargo, algo se sentía diferente. Me despertó el sonido del viento aullando entre los árboles. La caravana se sacudía ligeramente, lo suficiente como para hacer crujir las paredes de aluminio barato. Me froté los ojos y me incorporé en mi litera. La pequeña linterna a pilas que mi madre siempre dejaba encendida para mí iluminaba tenuemente el espacio. Ella estaba sentada al borde de su cama, con la espalda recta y las manos apoyadas en su regazo. Su rostro estaba tenso, con los ojos fijos en la pequeña ventana junto a su cama. Bajé de la litera en silencio, sintiendo el suelo frío bajo mis pies descalzos. No necesitaba preguntarle qué pasaba. El sonido afuera era suficiente para hacerme un nudo en el estómago. Ya no era solo el viento,
Había un rugido profundo y gutural, como un tren atravesando el bosque. La caravana temblaba mientras el viento se intensificaba. Mi madre no se movía ni decía una palabra, simplemente se sentaba allí, con la cabeza ligeramente inclinada, como si escuchara algo específico. Me agaché junto a la ventana y miré hacia la oscuridad. La negrura era tan completa que parecía capaz de tragarse el mundo. El rugido se hizo más fuerte, un sonido implacable que hacía doler mis oídos. La caravana se balanceaba, y las patas metálicas se quejaban bajo la tensión. Mi corazón latía con fuerza y giré la cabeza hacia mi madre. No parecía exactamente asustada, pero había una tensión en su rostro que me hizo sentir que no debía hacer ningún ruido. De repente llegó. El viento golpeó la caravana con una fuerza que me hizo pensar que se derrumbaría. Toda la estructura se inclinó hacia un lado, y las patas en ese lado chirriaron mientras se arrastraban contra el suelo. Mi madre se aferró al borde de la cama, con los nudillos blancos. Yo me sujeté al mostrador con las rodillas clavadas en el suelo para evitar deslizarme. Por un momento pensé que la caravana volcaría. Mi mente se llenó de imágenes de nosotros atrapados dentro, aplastados bajo el peso de la estructura colapsada. Pero tan rápido como se inclinó, la caravana volvió a estabilizarse. El rugido continuaba, pero los temblores se redujeron ligeramente. Permanecí allí, agachado en el suelo, durante lo que se sintió como horas. Mi madre no se movió de su lugar, sus ojos nunca dejaron de mirar por la ventana. El sonido del viento era ensordecedor, pero debajo de él podía escuchar otros ruidos, crujidos distantes, árboles rompiéndose como si fueran ramitas, y en algún lugar lejano lo que podría haber sido un grito. Eventualmente el viento comenzó a calmarse. El rugido se desvaneció en un murmullo bajo y luego en un silencio total. La caravana estaba quieta nuevamente. El único sonido era el leve crujido de las patas metálicas ajustándose al cambio de peso. Finalmente, mi madre se levantó, moviéndose lentamente, y miró por la ventana. Me uní a ella, presionando mi rostro contra el vidrio. El mundo afuera era un desastre. Ramas estaban esparcidas por el suelo, y una de las caravanas más grandes, a unas pocas parcelas de distancia, estaba volcada de lado. Cuando salimos, el aire era pesado y quieto, el tipo de silencio que solo llega después de una tormenta. El suelo estaba cubierto de escombros, ramitas, hojas y trozos de corteza arrancados de los árboles. Otros campistas salían de sus refugios, con los rostros pálidos y los ojos abiertos de par en par. Las noticias se extendieron rápidamente por el campamento. La tormenta había sido un tornado, pequeño, pero lo suficientemente poderoso como para causar estragos. Un grupo de Girl Scouts que acampaban en tiendas al final del terreno había sido el más afectado. Sus tiendas fueron levantadas del suelo por la fuerza del viento. Y luego, las tiendas de campaña de las Girl Scouts cayeron al suelo, colapsando alrededor de ellas. Habían pasado el resto de la noche acurrucadas en el baño del campamento, un edificio de concreto que, afortunadamente, era lo suficientemente resistente como para mantenerlas a salvo. A la mañana siguiente, recogimos nuestras cosas y nos marchamos. La diversión del campamento había desaparecido, reemplazada por una sensación persistente de inquietud. Mientras nos alejábamos en el coche, miré por la ventana los restos que había dejado la tormenta. Los árboles estaban doblados y rotos, y el aire aún olía a lluvia y tierra húmeda. No fue hasta años después que comprendí lo cerca que estuvimos de un desastre esa noche. La caravana estaba sostenida por patas metálicas endebles, completamente vulnerable a la tormenta. Si el tornado hubiera estado solo un poco más cerca, nos habría volcado como si fuéramos un juguete. Esa fue la última vez que mi madre nos llevó de campamento. Nunca lo dijo abiertamente, pero creo que esa noche la afectó de una manera que no quería admitir. Para mí, el recuerdo de aquel viento rugiente y las frágiles paredes de la caravana se quedó grabado para siempre. Desde entonces no he podido dormir en una caravana. Era una tarde de verano tardío, y el sol ya se había ocultado bajo el horizonte, dejando un resplandor anaranjado en las colinas escarpadas del cañón. Había encontrado el lugar perfecto para acampar, lejos de los campamentos concurridos,
en un área tranquila y aislada junto al borde de un río. Había estado planeando este viaje durante semanas, un retiro pacífico para escapar de la vida agitada que llevaba en la ciudad. Necesitaba la soledad, un respiro del ruido constante y el estrés diario. La noche llegó rápidamente, y cuando las estrellas comenzaron a llenar el cielo, encendí una pequeña fogata. El crepitar de la madera rompía el silencio a mi alrededor. Podía escuchar el susurro de los árboles con la brisa fresca de la noche y el ocasional canto de un grillo. Era tranquilo, justo como me gustaba. Estaba completamente solo, sin nadie a kilómetros de distancia. Había llevado un par de libros y un termo con café para hacerme compañía. Me acomodé para pasar la noche leyendo y relajándome. La luz de la fogata bailaba sobre las rocas cercanas, y lo único visible a kilómetros era el oscuro contorno de las paredes del cañón. No tenía preocupaciones reales, solo el confort de la naturaleza y la calma de estar lejos de todo, hasta que escuché el camión. Al principio pensé que era solo otro vehículo pasando por el camino de tierra distante, pero luego el ruido del motor se hizo más fuerte, y me di cuenta de que el camión bajaba por el estrecho sendero de tierra que conducía al río. Mi corazón dio un vuelco. No había razón para que alguien estuviera allí, tan adentrado en el cañón y a esa hora de la noche. Me puse de pie lentamente, tratando de ver mejor. Aún no podía ver el camión, pero podía oír el crujir de las llantas sobre la grava mientras se acercaba. Sentí una ligera inquietud, pero traté de calmarme. Quizás eran solo campistas buscando un lugar tranquilo, ¿verdad? Aún así, la idea de no tener vecinos seguía rondando en mi cabeza. Nadie debería estar aquí. Finalmente el camión apareció. Era una vieja camioneta destartalada, con los faros cortando la oscuridad como un cuchillo. Se detuvo a unos 50 metros de mi campamento, con las luces delanteras apuntando directamente hacia mí. Por un momento, me quedé inmóvil, congelado, observándolos. Nadie salió. Solo el zumbido del motor y el resplandor abrasador de los faros rompían la noche. No me moví, intentando no llamar la atención, pero después de lo que pareció una eternidad, el camión comenzó a retroceder, volviendo hacia el camino principal. Me quedé allí confundido. ¿Qué diablos había sido eso? No estaba seguro de si debía empacar y marcharme o quedarme, y esperar que simplemente estuvieran de paso, pero entonces ocurrió algo extraño. El camión regresó, esta vez más rápido. Aceleraba por el camino de una manera que no parecía normal. A medida que los faros se acercaban, podía ver cómo el camión derrapaba ligeramente, como si el conductor tuviera prisa. El pánico se apoderó de mí. Algo no estaba bien. Corrí hacia mi campamento, agarré mi mochila y comencé a meter mis cosas de cualquier manera en la parte trasera de mi coche. Mi instinto me gritaba que me marchara, que saliera de allí cuanto antes. Pero no quería reaccionar de más. Tal vez solo eran personas ebrias, o tal vez necesitaban ayuda. Mientras tiraba mis cosas dentro del coche, escuché el motor del camión rugir de nuevo, esta vez más cerca. El sonido de las llantas deslizándose sobre la grava me hizo estremecer. Cerré de golpe el maletero y salté al asiento del conductor, con las manos temblorosas mientras intentaba girar las llaves. El camión se había detenido de nuevo, pero esta vez escuché movimiento, el leve sonido de pasos. No miré. No quería mirar. Presioné el pedal del acelerador y el coche salió disparado hacia la noche. Los faros del camión aún eran visibles en el espejo retrovisor. No sabía si me estaban siguiendo, pero no quería averiguarlo. Aceleré por el camino del cañón, girando en las curvas, mientras el sonido de las llantas contra la grava resonaba en el silencio. Si el camión me seguía, mantenía su distancia, pero eso no me hacía sentir más seguro. La idea de que alguien me estaba siguiendo, alguien que tal vez me había estado observando, era aterradora. Después de lo que pareció una hora, finalmente llegué al fondo del cañón donde el camino se bifurcaba y conducía a un área más amplia y abierta. Mi corazón seguía latiendo con fuerza. Miré el espejo retrovisor, esperando ver el camión, pero no había nada. Seguí conduciendo un poco más, esperando haber perdido a quien quiera que fuera. Finalmente me detuve al costado del camino, con las manos aún temblorosas por la adrenalina. Cerré las puertas del coche con seguro y respiré hondo, intentando calmarme. Todo volvió a estar en silencio, salvo por el ocasional susurro del viento. Fue entonces cuando lo vi de nuevo.
El camión estaba estacionado al costado del camino, justo delante de mí, pero en dirección contraria. Mi corazón subió hasta mi garganta y el pánico me invadió de nuevo. ¿Era el mismo camión? ¿Me habían alcanzado? No podía ver a nadie dentro del vehículo, pero el motor seguía encendido, emitiendo un tenue resplandor desde los faros. Me congelé, sin saber qué hacer. Lo último que quería era salir del coche y arriesgarme a toparme de frente con lo que fuera que me había metido en esta situación. Permanecí dentro, observando el camión. Después de lo que pareció una eternidad, las luces del vehículo parpadearon y se apagaron. El motor quedó en silencio. Por un momento, no hubo ningún sonido. Esperé, incapaz de moverme. Tenía que saber qué estaba pasando. Entonces el motor del camión rugió de nuevo y los faros se encendieron. El vehículo aceleró y desapareció tras una curva. Me quedé en el coche durante lo que sintió como una eternidad, demasiado asustado para salir y demasiado nervioso para regresar al campamento. Sabía que debía alejarme de allí, pero mi mente estaba llena de confusión y miedo. ¿Qué acababa de pasar? ¿Por qué me habían estado siguiendo? No tenía respuestas, ninguna explicación, solo una profunda sensación de inquietud que me atormentaría el resto de la noche. Me quedé en ese lugar durante horas, la noche avanzando lentamente, con el aire cargado de tensión. Revisaba constantemente el espejo retrovisor, pero el camión no regresó. Finalmente el agotamiento me venció, y me quedé dormido en el asiento del conductor. A la mañana siguiente decidí conducir de vuelta a mi campamento, esperando que todo estuviera tal y como lo había dejado. Pero cuando llegué, vi algo que hizo que mi estómago se hundiera. El camión estaba allí, estacionado cerca. Había un grupo de personas alrededor hablando en voz baja. Me quedé en el coche observándolos desde la distancia. Al cabo de un rato, uno de ellos miró hacia mí y me saludó con la mano. Dudé, pero levanté la mano para devolver el saludo, todavía inseguro de lo que debía hacer. Conduje lentamente hacia ellos, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Resultó que no me habían estado siguiendo en absoluto. Era un grupo de amigos que había estado acampando más abajo, cerca de la playa. Uno de sus amigos había desaparecido y pensaron que habían visto algo sospechoso cerca de mi campamento. Habían entrado en pánico, temiendo lo peor, creyendo que su amigo había sido secuestrado o algo por el estilo. Después de conducir alrededor tratando de encontrarla, se dieron cuenta de que habían estado persiguiendo sombras. Todo había sido un malentendido, una desafortunada serie de coincidencias. Aún así, eso no hacía que el miedo que había sentido fuera menos real. Mientras empacaba para marcharme, mi mente estaba hecha un caos. No me habían robado ni atacado, pero el miedo de estar solo en ese cañón, con nadie cerca y enfrentándome a extraños que podían haber sido peligrosos, se quedó conmigo. No quería ser paranoico, pero algo en mi interior sabía que la situación podría haber terminado mucho peor. Esa noche, en el silencio del cañón, me di cuenta de lo vulnerable que realmente era en ese lugar.